Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Hongos en las uñas. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles hoy del tema del hongo, los hongos que salen en las uñas, que pueden salir en distintas partes del cuerpo. Estamos hablando de las uñas de los pies, que es donde más ataque, o inclusive en los casos más severos de las uñas de las manos, ¿no? Voy un momentito a la pizarra para explicar esto, pero antes quiero enseñarle unas imágenes. Me perdonan que son unas imágenes un poquito fuertes, ¿no? Pero son la realidad, ¿no? Hay personas que inclusive se ven así como que no tienen problemas, muchos de salud, pero si usted le quita los zapatos y las medias, va a ver que la infección de hongo que tienen en las uñas de los pies le dan mucha indicación de qué está pasando con ese cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las uñas de los pies, en los casos más severos son los diabéticos. Por ejemplo, en los diabéticos, usted va a ver muchas personas que tienen, por ejemplo, neuropatía diabética o tienen el problema de pie diabético, que tienen el pie hinchado, y va a encontrar también que tienen todas las uñas llenas, atacadas de hongo, ¿no? Y estas son infecciones muy fuertes, ¿no? Y da mucho picor entre medio de los dedos del pie y demás. En los casos más severos, el hongo no solamente ataca las uñas de los pies, sino que ataca también, los casos más severos, las manos, ¿eh? Ya cuando ataca las manos se sabe que el caso es realmente severo de verdad, ¿no? Así que básicamente puede ser en las manos, puede ser en los pies, lo más común es en los pies, ¿no? Pero voy un momentito a la pizarra para decir qué se hace con esto y qué se pudiera hacer y qué indica, ¿no? Voy a la pizarra, fíjese. Hay que entender, ¿verdad?, que los hongos, todos los hongos, incluyendo Cándida, ¿no?, Cándida albicans, que es como el más conocido porque es el más agresivo. El cuerpo humano tiene más de 500 hongos distintos. Siempre hablamos de Cándida albicans, aunque hay Cándida tropical y otro tipo, porque esta variedad resulta ser la más invasiva. De hecho, cuando hay pacientes de diabetes que los tienen en las salas de recuperación de emergencia y le tienen soluciones intravenosas, se han hecho estudios donde se encuentra que lo que más está subiendo por el tubo de la glucosa es Cándida albicans. O sea, es un hongo muy invasivo. Y es un hongo muy oportunista, y sobre todo cuando la glucosa, el azúcar de la sangre está alta, él aprovecha y se reproduce. Básicamente, si usted tiene hierba mala en su casa y le echa abono, pues la hace crecer. Pues lo mismo pasa con el hongo. Si usted le echa glucosa, que es lo que él come, pues se reproduce porque le crea un ambiente demasiado favorable. Ahora, ¿cómo es que pasa esto de los hongos en las uñas de los pies? Y esto que les voy a explicar es así para cualquier persona, sea delgada, sea obesa, sea diabética o no lo sea. Cualquier persona que tenga mucho hongo en los dedos de los pies, sobre todo en las uñas, sepa que está teniendo un problema de alta glucosa. Glucosa es la azúcar de la sangre. La glucosa es el combustible principal de todas las células de su cuerpo. Su carro corre con gasolina y el cuerpo corre con glucosa. Cualquier persona que tenga mucho hongo en los pies, o inclusive si tiene mucho hongo en las manos, que generalmente es más severo que inclusive tener en los pies solamente, o sea que le va a empezar en los dedos, en las uñas de los dedos de las manos, ¿no?, en los dedos de las manos y las uñas, pues va a tener siempre un problema de alta glucosa. Eso es, sea diabético o no sea diabético. Hay personas que andan por ahí con una glucosa altísima y todavía no han sido diagnosticados como diabéticos. Hay personas inclusive delgadas que tienen la glucosa altísima y no son diabéticos. Sin embargo, lo que pasa es que son personas, hay diabéticos que son delgados, que es el diabético que más problemas tiene, de hecho, que tienen problemas con su páncreas, y como el páncreas no produce suficiente insulina, no pueden engordar. Así que es el diabético que más peligro tiene, siempre es el diabético delgado, más que el diabético obeso. Esa es información que está en el libro Diabetes sin Problemas. Pero quiero que sepas qué causa esto. Siempre que hay problemas con los hongos de las uñas de los pies o los hongos de las uñas de las manos, siempre es que la glucosa está alta. Eso usted no tiene que saber mucho. Lo que tiene que conseguir un glucómetro, un medidor de glucosa, se mide y usted lo va a encontrar. La razón para que haya tanto hongo es la siguiente. Cuando hay exceso de glucosa, la glucosa es un azúcar. Todas las azúcares se fermentan, cualquier azúcar se fermenta.
Si por ejemplo usted saca un jugo de piña o un jugo dulce de mango o de algo de eso y lo pone afuera de la nevera y lo deja bastante tiempo, se fermenta. Todos los azúcares se fermentan. Como el cuerpo es calientito y es húmedo, pues los azúcares dentro del cuerpo también se fermentan. Y la glucosa no es una excepción. Así que la glucosa se fermenta y se vuelve ácido láctico. Cuando se vuelve ácido láctico, como el ácido es destructivo, es corrosivo, ese ácido pesa 21% más. Yo siempre decía que pesaba 5% más, hasta que mi amigo Charles Cooper, que es químico, de allá de Curazao, y es químico, es ingeniero químico, me corrigió, me dijo, Frank, no es 5% más, es 21% más. Así que el ácido láctico pesa 21% más que la sangre, 21% más que el agua. Y entonces, como estamos en un planeta con gravedad, pues baja, porque la gravedad lo ala. Cuando baja, va a afectar la parte más baja del cuerpo, que resulta ser los dedos del pie, que es donde están las uñas del pie. Como las manos generalmente están abajo, usted no las tiene arriba, ¿no? Porque no está alzando la mano, pues también son áreas que por la gravedad baja mucho el ácido láctico y le daña las uñas de los dedos, ¿no? Así que básicamente cualquier condición que tenga problemas de una infección de uñas, despreocúpese de estarse poniendo liquiditos y toda esa cosa allá abajo, eso no lo va a resolver. Tiene que hacer una dieta 3x1, tiene que empezar a controlar sus niveles de glucosa, tomar agua, reparar su metabolismo para que evite todo ese montón de ácido láctico causado por el exceso de glucosa. Eso se los comento, mis amigos, porque eso es la verdad y la verdad siempre triunfa.